Hola, una nueva oportunidad, un nuevo día por delante. Las mismas promesas, la misma intención de Dios de fortalecernos y guiarnos a través de su palabra. Reavivados por su palabra es exactamente eso lo que pretende. Un encuentro, una pausa diaria en una porción de la Escritura para ser alimentados y revigorizados a través del mensaje de Dios. Antes de dedicarnos al capítulo de hoy, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, abrimos tu palabra pidiéndote que abras nuestra mente y corazón para percibir tu mensaje. Lo hacemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hoy nos dedicamos al capítulo 4 del libro de Jueces. En este capítulo nos encontramos con Débora y Barak liderando el pueblo de Dios, y por otro lado nos encontramos con Sísara, quien representaba a los pueblos enemigos y con quien estaban confrontados. Dice versículo 1 que después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Vez tras vez, ellos se alejaban de Dios y caían en la profundidad de su maldad. Dice versículo 3 que entonces clamaron a Dios, porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Tenían que enfrentarse a un ejército que tenía 900 carros de hierro. En aquel entonces gobernaba Israel una mujer, una jueza llamada Débora, que en realidad era también profetisa, la cual acostumbraba a tener contacto con Dios, consultaba a Dios, permitía que Dios guiara su vida y de esa manera ella pudiera guiar al pueblo transmitiendo los mensajes del Señor. La gente la buscaba para que ella impartiera justicia, administrara y guiara. Después de 80 años de paz y de prosperidad, comenzaron a olvidarse de la indicación de Dios, de la voluntad de Dios, y los que se olvidan de Dios en la prosperidad, se acuerdan de Él en la aflicción. Y eso es lo que ocurrió en estos tiempos. Versículo 8. Barak respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ese fue el clamor de Barak a Débora antes de ir a la guerra. Iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer entregará Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue a Cades con Barak. En un trabajo en conjunto, pero sobre todo en un trabajo bajo la bendición de Dios. Débora envía en nombre de Dios y ella asiste al que está enviando en nombre de Dios. No podemos transmitir un mensaje de Dios y simplemente transmitir el mensaje. Necesitamos acompañar con nuestra vida el mensaje que hemos transmitido. Y Débora transmite un mensaje de Dios, ve en nombre de Dios, pero ella también acompaña, porque asiste y ofrece con su asistencia la bendición que Dios tiene transmitido, ofrece la seguridad de esa bendición. También es clara al decir que lo que hagamos lo vamos a hacer en nombre de Dios, por lo tanto la gloria será para Dios. Y amigos, una vez más, somos testigos del poder y de la actuación maravillosa de Dios. Sísara centraba su experiencia en el orgullo humano.
confiaba en sus carros de hierro. Débora y Barak confiaban en el Señor que iba delante de ellos. No confiaban en sus fuerzas, colocaban su fuerza, su sabiduría, su tiempo, sus talentos, su vida, pero confiaban en el Señor que iban delante de ellos. Unos confiaban en sus carros, en sus fuerzas. Otros confiaban en el poder y en la asistencia del poder de Dios. Y un clavo de hierro puede más que un carro de hierro. Por eso aquellos frágiles pudieron más que los poderosos, y los que no tenían carros pudieron más que los que tenían carros. Porque unos confiaron en lo que tenían y otros confiaron en lo que no era de ellos, en Dios, en su poder y en sus promesas. Unos confiaron en sus fuerzas y otros confiaron en las fuerzas que provienen de Dios. Ya podemos imaginar el resultado. Dice el versículo 15, Dios quebrantó a Sísera dispersando delante de Barak todos sus carros y todo su ejército. El mismo Sísera descendió del carro y huyó a pie. Y no quedó uno del ejército enemigo. Mi pregunta es, nosotros también hoy tenemos enemigos que enfrentar. ¿En quién confiamos? ¿Con qué fuerzas nos enfrentamos a los enemigos y carros modernos que nos amenazan, que nos asustan, que nos aterrorizan? ¿Con qué fuerzas? ¿Con las nuestras? ¿En nombre de quién luchamos contra aquello que es imposible de vencer? La idolatría lleva a la miseria y ruina. La fidelidad lleva a la victoria. ¿En qué dioses confiamos? ¿O en qué Dios confiamos? No importa el nombre que le pongas a Dios. Hay un solo Dios eterno y verdadero que las personas llamamos de distintos nombres. En ese Dios, el único, el verdadero, el único que existe, en ese hay que confiar. En Él hay que confiar. De Él hay que depender. No de los falsos dioses, de los que nosotros mismos hacemos con nuestras manos, con nuestra imaginación, con nuestros placeres, con nuestros deseos, con nuestros vicios, con nuestros pecados. Es en el verdadero Dios, en el único, donde obtenemos todas las fuerzas para vencer el mal. No es en tus fuerzas, no es en las cosas que tienes, sino en la fuerza del Dios que podemos tener su presencia en nuestro corazón. Hemos estado mirando, ahora ya hemos llegado hace unos días al libro de los jueces. Josué ya había pasado al descanso y vinieron otro tipo de líderes. Eran líderes más locales en algunos casos, con menor tiempo de ejercer sus funciones de liderazgo, pero había un fenómeno. Dios levantaba un líder, ¿no? Durante el tiempo de ese líder, el pueblo de Dios volvía al Señor, era fiel, pero luego que moría ese líder, ¿qué sucedía? Parecía que no había ningún tipo de restricción, abandonaban a Dios y Dios permitía que los pueblos vecinos los subyugaran, los dominaran, y muchas veces esa pesada carga era una opresión, ¿no? Ahora vemos en el capítulo 4 de Jueces que el pueblo de Israel había pasado por 20 años de opresión, ¿no? Bajo reyes cananeos, y bueno,
qué hizo el Señor una vez más para poder ayudarlos. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Voy a leer una declaración de Elena de White que dice así, contesta tu pregunta en el libro Hijas de Dios. Durante 20 años los israelitas gimieron bajo el yugo opresor. Entonces se volvieron de su idolatría y con humildad y arrepentimiento clamaron a Dios por su liberación. Y no clamaron en vano. En este tiempo moraba en Israel una ilustre mujer conocida por su piedad. Se llamaba Débora y Dios eligió liberar a su pueblo mediante ella. Era conocida como profetisa y en ausencia de los magistrados regulares, la gente iba a ella para buscar consejo y justicia. Así que Dios utiliza el ministerio y los servicios de una mujer para aconsejar, para administrar justicia y aún también para liberar. No era cualquier mujer, era una mujer piadosa, era una mujer fiel. Pero Dios utiliza a una mujer en un tiempo que culturalmente la mujer no ejercía ese tipo de liderazgo. Claro. Pero Dios es el que cuenta con todos, es el que no discrimina y el que puede usar a todos en la medida que piadosamente se coloquen en sus manos. Porque obviamente no es el sexo el que me hace ser un instrumento de Dios, ni tampoco es mi título, Claro. ni mi cargo, ni mi función, sino mi actitud de entrega, de confianza y de dependencia en el Señor. Y entonces el Señor, sin discriminación, utiliza a todos en la medida que estos de manera disponible y humilde se coloquen en sus manos. Qué bueno esto, pastor. Quiere decir que Dios no elige solamente a los hombres, no elige solamente a los sacerdotes, no elige solamente a los más dotados. El Señor está eligiendo, mencionó usted a alguien que era conocida por su piedad, ¿no? Era una mujer piadosa, es decir, que reunía ciertas características espirituales para liderar a su pueblo. Claro, o sea, la principal característica, o sea, tiene que haber conocimientos técnicos en el ejercicio del liderazgo, Claro. pero si esos conocimientos técnicos no están antecedidos por una vida espiritual, mi liderazgo no va a tener el efecto que tendría si es el resultado de una comunión, de un compañerismo con Dios. O sea, el que empieza el día de rodillas se mantiene durante el día de pie. El que está con Dios, la gente nota que estamos en la presencia del Señor. Sí, y eso es lo que hace más relevante nuestro consejo, o nuestra administración, o nuestro foco, nuestra línea de conducta, de comportamiento, de acción. Ahora, Débora no actuó sola. Ella era una mujer reconocida porque daba consejos. Justamente ella era una mujer que tenía el espíritu de profecía y la gente iba, ¿no? Y pedía consejo, pero mencionó también algo interesante, no tenía tal vez las cualidades técnicas para llegar a ser una generala, por así decirlo, ¿no? Pero había un hombre llamado Barak, que era un hombre valiente, reconocido, que era un general del ejército israelita, pero como que él no se sentía, digamos, tan capacitado para enfrentar solo a los enemigos. Entonces Débora le dice, está bien, vamos a hacer una combinación, ¿no? ¿Y cómo favoreció esa combinación Dios de liderazgo entre Débora y Barak? ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Antes de leer una declaración de Elena de White, quiero decirte, la Biblia dice que Dios distribuye los dones como Él quiere. O sea, yo no podría dirigir un coro y tampoco podría cantar un solo. Si puedo cantar un solo, si estoy solo. Dios distribuye los dones como Él quiere. Claro. Lo importante es que cada uno use el don que ha recibido de parte de Dios para alabar a Dios y para servir al prójimo. Y lo otro importante es que entendamos que en conjunto nos combinamos. Elena de White dice que Dios distribuye todos los dones en su iglesia. Yo no tengo todos los dones, tú tampoco, pero en la iglesia están todos los dones.
Claro. Entonces, si trabajamos en equipo, tenemos todos los dones para cumplir la misión que Dios ha dado. Y ahora leo entonces la declaración del libro Hijas de Dios, que dice: animado por las palabras de Débora, de que el día de una victoria señalada había llegado, Barak dirigió su ejército hacia la llanura y cargó con bravura sobre el enemigo. El Dios de la batalla peleó por Israel, y ni la habilidad guerrera, ni la superioridad numérica, ni las mejores armas pudieron resistirles. Las huestes de Sísara entraron en pánico y, aterrorizados, solamente buscaban cómo escapar. Un gran número fue muerto y la fuerza del ejército invasor fue destruida. Los israelitas actuaron con fervor y coraje, pero únicamente Dios podía haber desarticulado al enemigo. La victoria debía atribuirse solo a Él. Entonces, ahí viene, ¿no? ¿Por quién ganaron? ¿Por el ánimo y por el liderazgo de Débora? ¿Por quién ganaron? ¿Por las armas, por los números, por la estrategia? ¿Por quién ganaron? ¿Por el valor, por el esfuerzo, por el espíritu arriesgado de Barak? ¿Por quién ganaron? Por el Señor. No cabe duda. Entonces este cuadro se repite vez tras vez en la Biblia. Cambian los nombres, cambian las escenas, cambian los lugares. Amigos, el problema del ser humano ha sido y es siempre el mismo. Es nuestra independencia, nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia. Pero miren, somos tan expertos que cuando estamos muy apretados, buscamos a Dios. Cuando las cosas se resuelven, nos olvidamos de Dios y otra vez nos volvemos a acordar cuando estamos en una situación difícil. Por eso yo siempre digo que algunos hacen de Dios un diccionario que solo consulta cuando no saben escribir, o una rueda cuando no saben escribir una palabra, o una rueda de auxilio que solo usan cuando la otra se echó a perder. Y Dios no es para tomarlo como una aspirina de vez en cuando me duele una cabeza. Dios es para mantener una comunión viva y permanente con Él todos los días, siempre. Dependiendo de Él, la victoria es posible. Y cuando la victoria, o sea, yo tengo que depender antes de Él para salir a luchar en su nombre, pero tengo que seguir dependiendo de Él después de la victoria para atribuirle a Él la gloria y los resultados de la victoria. Eso que nos ha dicho es sumamente importante, antes y después, ¿no? El antes vino con Débora, la conexión con Dios, el después vino con Barak y su fortaleza, pero en realidad esa combinación más la bendición de Dios, entonces se pudo conseguir la victoria, ¿no? Ese es el secreto. Amigos, estamos aquí para meditar en esto que es tan importante. Retornamos, amigos, para recibir el consejo final y también la motivación a través de la oración. Quería animarlos e invitarlos, sugerirles respetuosamente a ser la mejor sociedad. La sociedad con el Dios que todo lo puede, la sociedad con la criatura que reconoce que en todo necesita depender del Todopoderoso. Ahora vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones y por tus promesas. Nos colocamos en tus manos para vivir, para actuar, para movernos juntos contigo. Amparados por tu gracia y por tu misericordia y dirigidos por tu Espíritu. Nada merecemos, pero agradecidos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.